Y ahora sí, hola chicos. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Por parte del grupo hemos decidido organizarles esta clase en vista de que tienen lecciones esta semana y lo que viene de la siguiente también. Entonces, la vez pasada dimos una clase sobre cortes mesoscópicos de embrión de 8 semanas y feto de 16. Es un video que ya le hice llegar a su compañera Mara para que lo sigan y lo puedan ver. Adicional a ello, el día de hoy por eso vamos a ver un corte transverso de tórax de 2 meses y medio, oblicuo de abdomen y tórax, corte coronal de cara fetal y si nos da el tiempo, osificación, porque igual es tarde, estamos cansados todos, tenemos otras cosas que hacer, que estudiar, entonces vamos a intentar ir lo más rápido posible. Y cualquier pregunta, yo no los voy a ver porque yo voy a estar compartiendo de una la pantalla. Entonces cualquier duda, cualquier pregunta, por favor solo levanten la mano y me hacen saber pues cuál es su duda o su inquietud. Necesito que me digan si ahí se logra ver la pantalla para empezar. ¿Alguien me puede decir eso, por favor? Sí, sí se ve. Ya, chéverísimo. Bueno, entonces, para no perder tiempo e ir un poco más al grano, los cortes que vamos a ver, pues bueno, el primero que les mencionaba es el corte transverso de tórax de 2 meses y medio. Recordar que al momento de poner su diagnóstico, dependiendo del docente, es importante que pongan cuál es el nombre completo del corte. En este caso, un corte transversal de tórax de 2 meses y medio. O hay gente que pone 2.5, está bien. Es importante que pongan que es un corte transverso. Recordemos que este separa en porción superior e inferior. Pero lo importante y lo interesante de este corte es que nosotros lo vamos a seccionar dependiendo por niveles. Y es que por eso tenemos esta cavidad torácica de acá. Porque nosotros dividimos al tórax en diferentes alturas. Y vamos a simular que los cortes que realizamos es uno a esta altura y otro a esta altura. Necesito que se den cuenta de los puntos de corte. Lo primerito que vamos a tener aquí es un corte a nivel de tráquea. Si realizamos un corte a esta altura, es un corte a nivel de la carina o bifurcación traqueal. Y si hacemos un corte por aquí debajo, si se dan cuenta que aquí hay dos proyecciones, una y dos. Es a nivel de bronquios principales. ¿Por qué es importante que sepan que estos cortes son a nivel de bronquios principales? Porque lo importante de esto, o que sea a nivel de carina o tráquea, hay elementos que se mantienen en común, porque si vamos de anatomía de anterior a posterior, tenemos por delante el esternón, que es un hueso, tenemos por detrás y por arriba a tu vía aérea, pero tu vía aérea que viene como tráquea, luego en un punto se bifurca y forma dos ramas, ¿no? Por atrás tienes a tu esófago, que tu esófago es un solo conducto que siempre lo vas a tener sin importar el corte. Por detrás de lo que es el esófago, tenemos a las vértebras. Vértebra por aquí, vértebra por aquí, vértebra por aquí. Tú sabes que tienes 33 vértebras hasta el lumbar. Entonces, hay elementos que se mantienen en común. Pero, si hablamos del sistema cardiovascular, el corazón estaría por aquí delante. Bueno, más abajo inclusive. El corazón estaría por aquí delante. Y el corazón sale un vaso sanguíneo que es la aorta, que asciende y desciende. Entonces tiene un movimiento medio tortuoso. Los elementos en común, como el esófago, como las vértebras, como los pulmones que se encuentran a los lados, siempre se van a mantener, pero elementos como la aorta ascendente, como tu corazón y como los puntos distintos de tu tráquea y de tu vía aérea de conducción van a verse alterados. Entonces, esa es la importancia. Vamos a ver cómo se ve en el corte histológico. Primero, pero este es el que tú tienes que ver. Y este es el primero de todos que estudiamos. Este es tu corte transverso de tórax característico a nivel de tráquea, que la tráquea la ves justo aquí. ¿Cómo sabes que es un corte a nivel de tráquea? Porque la tráquea, acuérdate que es un tipo de estructura o conducto que está compuesto por placas de cartílago por delante. Un cartílago que forma un arco en C, o hay quienes que les dicen arco en D,
y por detrás está compuesto por una capa de músculo. Recordemos que la tráquea es para que pueda tener conducción, pero el músculo es porque comparte pared posterior con lo que es el esófago. Entonces vamos a tener una tráquea y un esófago juntos, y la tráquea caracterizada por su placa de cartílago en forma de C. Esta es la vía aérea y esta es tu vía digestiva. ¿Qué la tienes acá atrás? El esófago. Recuerda que el esófago lo vas a ver en todos los cortes, no solo el de nivel de tráquea, también el de nivel de carina y en el nivel de bronquios principales. Ahora, si te das cuenta que decíamos que conforme más alto es el corte, no vamos a ver nada del corazón, el corazón en teoría está aquí. Pero lo que sí vemos es un pedacito, si se dan cuenta, de la aorta ascendente. Aquí la tenemos. Aorta ascendente. En esta clase no voy a ser muy enfático con los temas de teoría, más bien con lo práctico, que es lo que nos importa y sé que es lo que les interesa ahorita de cara a la elección. Por delante tenemos un grupo de tejido óseo en formación, que va a ser el esternón. Recuerda que se encuentra por delante de todo, mientras que por detrás lo que tenemos son estas estructuras que conocemos como cuerpos vertebrales. Y evidentemente a las lateralidades tenemos un pulmón. Si decimos que es un pulmón que se encuentra de 2 meses y medio, son aproximadamente 10 semanas, y estas 10 semanas corresponde a que tu pulmón está en un estadio pseudoglandular. Esos son los elementos que tú vas a encontrar en la gran mayoría. Los elementos que siempre vas a ver como tal, esternón casi siempre, esófago siempre, vértebras siempre, pulmón siempre. Entonces, pilas con esos elementos que en realidad son elementos que siempre pueden poner y lo único que les tiene que cambiar es el elemento diferencial. En este caso, la tráquea. Después va a haber una carina, que es como tener dos tráqueas, y después ya un bronquio principal que les voy a enseñar cómo se ve. Ahora, vamos a ver y seguir viendo elementos que solo se pueden ver, mejor dicho, que se ven en todos los cortes. Es decir, si de aquí nos vamos un poco hacia la periferia, podemos ver esto. Y si te das cuenta, el elemento que más te llama la atención es el pulmón en estadio pseudoglandular, pulmón pseudoglandular. A su periferia, ¿qué van a hacer estos? Van a ser centros de osificación ¿de qué? De la parrilla costal. Osificación costal. Y si tenemos músculo entre, ese va a ser músculo de tipo intercostal. Ahora, si te das cuenta, te faltan elementos todavía. Entonces, acá tienes parte del cuerpo de tu vértebra. Osificación de tu cuerpo vertebral. E incluso si nos ponemos un poco más observadores, esto de aquí es parte de tu apófisis superior. Osificación de apófisis superior. O bueno, apófisis transversa en realidad, creería yo. Eso respecto a los elementos que vemos en la lateralidad. Y todo lo que vemos aquí es la cámara de aire de la propia cavidad torácica. Recuerda que aquí tu pulmón no se insufla, no crece, pero en un futuro lo hará. Entonces, ese espacio está ahí para ello. ¿Qué elementos también vemos? Si nos vemos más hacia posterior, primero, recuerda siempre, tus elementos gratis, no te olvides de los elementos fáciles. Esto de aquí que son pulmones. Ahora, ¿qué más tienes? Osificación de tu cuerpo vertebral, cuerpo. Tenemos apófisis superiores, apófisis superiores, apófisis transversas, también tenemos lo que es la apófisis de tipo espinosa hacia atrás, bueno, esto nomás,
espinosa, e incluso ves el proceso de osificación de tu pedículo de fijación, que si te das cuenta es esta parte de aquí, ¿no? Esta y esta. Ahora, estos elementos de los vértebras como tal, sabemos por anatomía que te forman un conducto, el conducto raquídeo. Y dentro del conducto raquídeo encontramos una estructura que se llama médula espinal. Y aquí te cuenta que tienes muchos elementos. Cuerpo vertebral, pulmón, osificación de apófisis superior, transversa, espinosa, médula espinal. E inclusive, si nos vamos a la médula y hacemos mayor aumento, se ve algo tal que así. Y tenemos que recordar que la médula está compuesta por varios elementos. Y no solo la médula, sino que el conducto va a estar compuesto por una serie de meninges, que son estructuras que recubren a tu médula espinal como tal. Que de afuera hacia adentro son estos. Primero, externamente tenemos una capa llamada dura madre. Hacia el centro, todo esto va a ser una capa que llamamos aracnoides. Y la más interna, que es esta que vemos aquí adosada, la vamos a llamar pía madre. Ahora, dentro de tu médula espinal como tal, tú tienes también otros elementos. Primero, acuérdate que toda estructura proveniente del sistema nervioso central tiene sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris aquí se encuentra hacia el centro y se supone que se ubica en forma de mariposa. Yo sé que no se ve tal cual, imagínatelo un poco, pero esa es tu sustancia gris. Y todo lo que encuentras afuera, evidentemente, es tu sustancia blanca. Por delante encontramos una hendidura o tabique anterior. Esa. Tenemos una hendidura o tabique, fisura anterior, y por detrás otra fisura posterior. Y en el centro tenemos una estructura que se va a denominar canal ependimario, o tranquilamente le puedes decir epéndimo. Y el epéndimo es un conducto por el cual pasa líquido cefalorraquídeo. Te lo dejo ahí si quieres para que le tomes screenshot. Estos son los elementos que tú vas a ver en todas las placas sin importar el corte o la altura a la que te encuentres. Ahora, si nos vamos por abajo, vamos a ver los niveles, ¿no? Tenemos el nivel de tráquea, de carina y de bronquio principal. El de tráquea es el que ya vimos. ¿Cómo se ve la tráquea? Ya les mencioné, una placa de cartílago por delante en forma de C y por detrás una pared compartida de músculo que comparte con el esófago. Y tú lo ves aquí. Ves cartílago, 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 cartílago. No es una C o una D exacta. Aquí ves el músculo que se conecta directamente con la pared anterior del esófago. Por otro lado, tienes a tu aorta ascendente o a tu callado de la aorta, callado aórtico. Tienes a tu pulmón, que son los elementos que siempre se ven. Y aquí adelante lo que mencionábamos, ¿no? Tu esternón. ¿Cómo lo identificas? Netamente porque tienes la tráquea y porque tienes a tu callado de la aorta. Callado de la aorta que en los siguientes cortes no vas a ver, porque recuerda que estás descendiendo. Entonces, si desciendes, te acercas al corazón y ves muchos más elementos cardiovasculares, como a nivel de carina. A nivel de carina, ¿qué vamos a tener? Primero, tienes que buscar el elemento de la vía aérea. Tú, para que puedas identificar muy fácil estos cortes, tienes que ubicarte a nivel de lo que es la vía aérea de conducción. En este caso, como yo aprendí la carina, por lo menos, yo aprendí a ver la carina como que tuviera dos tráqueas. Entonces, aquí tengo una y acá tengo otra. La carina es eso, es una bifurcación. Cuando un conducto pasa de haber uno, sino que empiezan a haber dos. Este punto de aquí. Entonces yo lo veo así, es como que tengas dos tráqueas. ¿Y cómo te das cuenta? Porque tienes cartílago, 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 cartílago. Y acá también, cartílago, 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 cartílago. Tienes dos conductos y esa es tu carina. Por detrás, el elemento que siempre se mantiene también, esófago. Esto acá que va a ser tu vértebra, tu cuerpo vertebral. Hacia las lateralidades tus
pulmones, ya vimos en qué estadio pseudoglandular, y ahora vemos una cantidad de vasos sanguíneos que antes no veíamos. Vemos aquí esto, vemos aquí esto, vemos aquí esto, y estos no son más que, vamos a ponerte los otro color para que no se confunda con el esófago. Y estos de aquí corresponden con vasos de tipo auricular. Es decir, que salen del corazón como tal, de sus aurículas o llegan a sus aurículas. Son vasos coronarios, puedes decirles, coronarios, que quiere decir que son del corazón. Y esos elementos los vas a ver solo en tu corte a nivel de carina. Y por último, tu corte a nivel de bronquio principal. ¿Cómo lo identificas? Busca tu elemento de viaria. ¿Ves una tráquea? No. ¿Ves dos tráqueas? Tampoco. Cuando hablamos de bronquio principal, es decir que el conducto, mira acá arriba, se alejó del centro. El centro es esto, donde está aquí tu tráquea y acá tu carina. Pero los bronquios principales están acá. Entonces tú vas a ir a buscarlos a las lateralidades. Si no lo encuentras, tienes que ir a buscar. Si este es el centro, vas a ir a buscar hacia afuera. ¿Y qué vas a encontrar? Algo similar a la tráquea, pero con menos cartílago. Recuerda que conforme te acerques al pulmón, pierdes cartílago, porque dentro del pulmón no puede haber cartílago. Entonces, aquí vemos algo. Ese elemento con poco cartílago, que solo se ve este molde y este molde de cartílago, es lo que vamos a conocer como bronquio principal. Ahora, elementos que vemos, todos los que tenemos en común. Todo esto que vemos aquí es tu pulmón. Inclusive acá esto también se lo conoce como un bronquiolo, porque ya no tiene cartílago. Si te das cuenta, ya no tiene cartílago. Cuando esto de acá, el bronquio principal de amarillo, ingrese, se va a ver así, sin cartílago. Entonces ahí vemos tu pulmón. El elemento que siempre se mantiene de vía digestiva, ¿cuál es? El esófago, que se caracteriza por su forma de H, ¿no? La luz, siempre. Mira acá también. Tiene una forma de H dentro de la imaginación o la locura que puedas tener, ¿no? Claro está. Ahí tenemos al esófago. Otro elemento que nunca puede faltar, vértebras. Y nos faltan los elementos del área cardiovascular. Primero aquí tenemos la aorta descendente. Aorta descendente. Y dices, pero hay algo que es muy característico y muy notorio. Todo lo que vemos aquí. ¿Qué va a ser eso? Si bajamos un poco más, lo que estamos viendo aquí directamente ya es el corazón. Y eso los hace elementos patognomónicos o característicos de cada una de sus placas. En este caso, el corazón y el bronquio principal solo los ves aquí. En el bronquio principal. A nivel de carina, ¿tú qué vas a ver? Tu carina y tus vasos coronarios. Y en tu corte a nivel de tráquea vas a ver tu tráquea como tal y tu callado de la aorta. ¿Sí ves? Todos se caracterizan por algo distinto. Ahí está igual para que le tomes una foto, un screenshot o lo que quieras para estudiar. Ahí están los elementos señalados y lo característico de cada uno de ellos. Ya, con eso terminamos corte transverso de tórax de 2 meses y medio. Y esos son los elementos más característicos. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen nomás. Y si no es así, seguimos con los cortes oblicuos de tórax y abdomen de 4 meses. Y es que un corte oblicuo, recordemos, la mejor forma para explicarlo es siempre ver este corte de aquí, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos el corte oblicuo? ¿Y por qué lo hacemos en dos formas? Un corte que va antero-posterior o ventro-dorsal que viene de esta forma. Se lo hace así. El corte es algo tal que así. Corte ventro-dorsal. Mientras que tu corte póstero anterior o dorso ventral viene atrás hacia adelante, así. Entonces, si te das cuenta la cantidad de elementos que se van a ver en uno y que no se van a ver en el otro. Esa es la razón por la que se lo hace así. Y tú lo puedes ver bien explicado acá. Primero, tu corte oblicuo de tórax y abdomen de 4 meses. Recuerda que nuevamente
lo que les dije hace un momento, ¿no? Corte oblicuo, yo sé que es un poco tedioso recordarlo, de tórax y abdomen, de 4 meses. ¿En qué vista? Ventrodorsal ahorita. Vamos a decir de adelante hacia atrás. Y si empezamos de adelante hacia atrás, ¿cuál es el elemento principal que vamos a ver? Acuérdate que es tórax y abdomen. Empecemos con tórax. Lo principal que vamos a ver por delante, ¿qué es? Tu esternón. El esternón se asocia o se inserta, mejor dicho, con lo que van a ser las costillas. Recordemos que las costillas después van a ser su parte posterior con las vértebras y entran en contacto. Entonces aquí tenemos un centro de osificación costal, acá tenemos otro centro de osificación costal, acá arriba otro, acá otro y acá otro. Es decir, en algún punto van a cruzar así, así, ¿ya? Y esos son tus centros de osificación costal. Osificación de costillas. Y nuevamente, si tenemos espacio músculo entre esto, ¿cómo se va a llamar? Músculo intercostal. Ahora, los elementos propios de la cavidad torácica como tal. Tenemos dos, ¿verdad? Este de aquí, que es el más característico, es un pulmón. ¿En qué estadio está el pulmón? Si tenemos 4 meses, es decir, 16 semanas, tenemos ya un pulmón en estadio canalicular, que es desde la semana 16 a la 26. Estadio canalicular. Y si nos vamos al otro lado del tórax, este elemento que alcanzamos a ver acá, ¿qué creen que va a ser? Va a ser el corazón. Esos son los elementos de la cavidad torácica. Ahora, ¿te acuerdas que hay una barrera que se encarga de dividir lo que es tu tórax de tu abdomen? Que decimos que en el embrión se llamaba septum transverso, pero en el feto se llamaba diafragma ya directamente. Pues si estamos en 4 meses, tenemos 16 semanas, hablamos de un feto. Y por ende, esta barrera que tenemos aquí se llama diafragma. Por otro lado, por debajo de esta estructura de gran tamaño va a ser tu hígado, que acá lo puedes ver bien. En el feto de 16 semanas no se alcanzan a ver muy bien las venas centrolobulillares. Bueno, aquí se ven de sobra. 1, 2, 3, 4, 5 y demás. Todas esas van a ser tus venas centrolobulillares. Por debajo del hígado vas a tener una estructura que va a ser tu vesícula biliar. Aquí la ves, en desarrollo. Vesícula biliar. Y si nos vamos más acá, le hacemos un poco más de aumento, seguimos teniendo el hígado por arriba, todo esto es hígado. Por debajo tenemos a la vesícula. Y más hacia abajo tenemos 3 estructuras características. Y una va a ser el estómago. Otra va a ser tu, vamos a ponerle el nombre de una vez. Estómago. Otro es tu duodeno. Y por último, una glándula importantísima que va a ser el páncreas. ¿Cómo yo lo entendí? Para que se te haga un poco más fácil. El estómago es una estructura algo tal que así. Vamos a dibujarlo esto aquí. Súper rápido. El estómago es algo tal que así. Que cuando baja se conecta con algo que se llama duodeno. El duodeno es un conducto que forma un marco. Eso es tu duodeno. Es decir, estómago. Esto es un adulto, ¿eh? Estómago y acá duodeno. Dentro de ese marco, el duodeno forma diferentes porciones. Porción 1, porción 2, porción 3 y acá una porción cuarta. Dentro de tu duodeno tenemos una glándula, el páncreas. Dentro del marco colónico, del marco duodenal como tal, páncreas. Entonces, si te das cuenta,
lo que tú puedes ver en la placa histológica es esto. Vas a ver el estómago, vas a ver parte del páncreas y tu primera y segunda porción del duodeno. ¿Sí te das cuenta? No es exactamente idéntico, yo sé, mi dibujo es mucho mejor, pero vemos, ¿no? Estómago, duodeno con su primera porción, segunda porción, y el páncreas en lo que en algún punto va a ser dentro de su marco colónico, ¿verdad? El páncreas, recordemos, se encuentra segmentado en una porción exócrina, que son los acinos pancreáticos, que son todos los que tú ves aquí, que se llaman, vamos a ponerlos acá, acinos pancreáticos. También tenemos a los islotes de Langerhans. Y también tendremos a lo que es el conducto pancreático. Conducto pancreático, también conocido como conducto de Wirsung. ¿Cuál es la importancia de este conducto? Que recuerdas que tu páncreas se encuentra ¿dónde? Dentro del marco, ¿verdad? Y el páncreas produce sustancias que ayudan a la digestión y se conectan así, con la segunda porción del duodeno. Y vierten su contenido aquí adentro, cosa que la comida que tú te comes, que viene desde acá, se mezcla con los jugos del páncreas y así haces la digestión. Esos son los elementos que tú puedes ver en esta placa. Entonces ahí para que le tomes el screenshot. Igual cualquier chico, cualquier duda, creo que estoy intentando explicarlo lo mejor posible para que no les quede ninguna duda, pero siempre se genera confusión más cuando recién estás intentando dominar el tema. Eso respecto a tu corte en vista ventrodorsal. Y por último tenemos a tu corte en vista dorsoventral, es decir, de atrás hacia adelante. Y nuevamente los principios: oblicuo, tórax y abdomen, 4 meses. En vista, esto es lo más importante, dorso ventral. Eso tiene que ser primordial. Si empezamos atrás, esto de aquí, ¿qué va a ser? Ya no es esternón, sino que va a ser un cuerpo vertebral, una vértebra. Y si estamos de atrás hacia adelante, primero lo que tenemos acá son pulmones. Ya vimos en estadio canalicular. Esto que tenemos aquí es un bronquio principal, si te das cuenta. Tiene cartílago, pero tiene mucho músculo, pero tiene cartílago aún, entonces lo clasificamos como un bronquio principal. Acá también vemos otro elemento que formaría un bronquio principal en el lado izquierdo, y este elemento de gran tamaño, ¿qué crees que va a ser? Ese elemento corresponde con tu corazón. Básicamente lo mismo que en el corte anterior, pero en vez de tener el esternón, tienes a la vértebra. Y ves un poco más las vías de conducción de aire, es decir, bronquios principales. Lo que no ves es esternón, osificación de centrocostales, músculos intercostales y demás elementos. ¿Qué si vas a ver aquí? A lo que te separa, a la barrera que separa. Mínimo, pero lo ves. Lo puedes incluir como elemento, el diafragma. También, ¿qué elemento? Uno de gran tamaño, ya por debajo, en cavidad abdominal, tu hígado. Y las venas centrolobulares, que si lo vemos acá, venas centrolobulares. Entonces tenemos aquí mismo, nos mantenemos, ¿no? Hígado completamente de este lado. Hígado. Acá las venas centrolobulares. Y por debajo del hígado, el mismo elemento. Tenemos estómago, porque el estómago también lo alcanzas a ver. Vas a ver parte de tu duodeno, sí, claro que sí, aquí lo tienes. Parte de tu duodeno. Aquí inclusive ves a la aorta. Puedes ver una vértebra. Y esto que tienes aquí es muy importante porque es tu glándula suprarrenal. Que algo que menciono en cada clase, porque toca mencionarlo, se divide en dos, ¿no? En su corteza y en su médula. Y la corteza tiene 3 partes.
tiene una parte que le llamamos parte glomerular, una parte que llamamos parte fascicular y una parte que le llamamos reticular. Que las voy a poner acá. Mira, la glomerular es esta, la fascicular es la que le sigue y la reticular es la del medio. Y ahora, la pregunta es, ¿cuál es la médula? ¿Cuál es la médula? La médula es lo que está aquí al centro. No lo vas a distinguir tal cual. Ojo, no te confíes. No, o sea, están ahí los elementos, pero no lo ves tal cual. Tú solo pones glándula suprarrenal y pones estos elementos y ya es válido. Porque no se ven tal cual, es complicado, pero existen, entonces los pones. Esos puntos morados son células que se llaman células cromafines. Que ya recordamos que cada una de ellas se encarga de producir algo. La zona glomerular, mineralocorticoides, fascicular, glucocorticoides, reticular, precursores de andrógenos y células cromafines, aminas como adrenalina y noradrenalina. Eso es importante. Aquí vemos glándula suprarrenal, no páncreas. ¿Vemos los mismos elementos? Sí, pero de atrás hacia adelante. Glándula suprarrenal, no páncreas. Acá más de lo mismo, ¿no? Tenemos todo esto de aquí que va a ser tu hígado. Las venas, que llamamos como venas centrolobulillares, y el elemento de acá, ¿no? Mencionábamos uno que va a ser tu glándula suprarrenal, que es la misma que tienes acá. Glándula suprarrenal, con sus mismos elementos. Vamos de afuera hacia adentro. El más externo es la zona glomerular de la corteza. El intermedio es la zona fascicular o fasciculata. Y el más interno es la zona reticular. Hacia el centro tienes una médula. Y la médula que tiene sus células de tipo cromafines, ¿verdad? Todos los elementos de la glándula suprarrenal. Y si tienes una glándula suprarrenal y hay algo por debajo de esa glándula, si decimos suprarrenal, lo que tenemos por debajo va a ser directamente el riñón. ¿Cómo identificar el riñón? El riñón tiene una estructura principal que es esto que tú ves aquí, que quizás es un poco confuso. Se llama corpúsculo renal. Y el corpúsculo renal se ve algo tal que así, como un círculo relleno, para que te acuerdes. ¿Si te das cuenta de cómo se ve? Vemos un círculo relleno, un círculo relleno, un círculo relleno, un círculo relleno, un círculo relleno. Esos son los elementos de tu corte oblicuo de tórax y abdomen de 4 meses en vista dorso-ventral. Ahí tomen el screenshot que deseen, chicos. Creo que estoy intentando ser lo más preciso posible con las cosas que te ayudan más que nada para lograr identificar el diagnóstico de una forma rápida en lo que es tu lección o tu examen. Entonces espero te logre servir. Eso respecto a los cortes oblicuos. Ahora nos vamos con los cortes de cara fetal. Y el corte, el único que vamos a ver es un corte coronal, porque este es el que le suelen tomar a la gran mayoría. Un corte coronal de cara fetal de 5 meses. Importante. Este es el corte. Un corte coronal de cara fetal. Es decir, un corte que separa vista anterior de vista posterior. Que puede ser también a diferentes niveles, pero ya los vamos a ver. Lo principal que tú tienes que saber para poder identificar este corte es algo así. Tú tienes que dividir la cara en 3 porciones. O yo lo aprendí así, por lo menos. Cada uno tiene su método, obviamente. Pero esta es mi recomendación. Primero, su porción craneal. Segundo, su porción ojo-nariz. Yo lo aprendí así, ojo. Esto no es ninguna teoría, ni ningún libro, ni nada. Ojo-nariz. Y abajo boca. Yo lo aprendí así. Es decir, en la porción craneal que vamos a ver, estructuras como la inserción de la hoz del cerebro, que ya la vamos a ver un poco más grande. Vamos a ver vesículas cerebrales en desarrollo. Vesículas cerebrales con su sustancia gris, sustancia blanca, inclusive aquí al centro podemos encontrar plexos coroideos. Por afuera, el elemento que siempre les digo, primordio de formación de piel, por atrás osificación de huesos,
Y así con la porción craneal, a grandes rasgos. En mi porción ojo-nariz, ¿qué vamos a ver? Vesícula óptica. Con los elementos que ya hemos visto. Es decir, córnea. Bueno, aunque aquí no se ve mucho la córnea, porque la córnea es muy anterior. Aquí, ¿qué vamos a ver principalmente? Tejido pigmentario, retina y espacio interretiniano. Todo lo que tú ves aquí es espacio interretiniano. Y esto es retina. Ahora, dependiendo de dónde se haga el corte, si se hace más hacia atrás, vas a poder inclusive ver músculo. ¿Qué músculo vas a ver? Músculos oculares como tal, que permiten el movimiento del ojo y el nervio óptico. Y al centro, pues, si hablamos de ojo-nariz, ¿qué vamos a ver? Tu tabique nasal y los cornetes que estos forman. Y a nivel de la boca, pues vas a ver a tu labio superior, vas a ver a tu lengua de gran tamaño, una lengua justo aquí, labio inferior, y dentro de la boca pues tenemos encías. Y en las encías hay elementos como el germen dentario. Yo lo aprendí así, ya lo vamos a ver cómo se ve. Corte coronal de cara fetal de 5 meses. Estamos en porción craneal ahorita. Y si estamos en porción craneal, lo primero que vamos a ver es este elemento. Que tiene forma de hacha, de hoz. Que va a ser la hoz del cerebro. Que se encarga de dividir a tu vesícula cerebral en una izquierda y una derecha para formar a tus dos hemisferios cerebrales en un futuro. Estas son tus vesículas cerebrales, que van a estar compuestas por sustancia gris. Recuerda que la sustancia gris se ve un poco más oscura y lo que ves hacia afuera es la sustancia blanca, ¿no? Ahí lo pongo otro color. Sustancia blanca. Acá también vemos, ¿no? Parte de lo que sigue siendo la hoz del cerebro, que se viene hacia todo hacia abajo, hoz del cerebro, vesícula cerebral del lado izquierdo, vesícula cerebral derecha, acá la vemos. Y lo mismo, ¿no? Sustancia gris, vamos a ponerla aquí, sustancia gris. Acá también, sustancia gris. Todas tienen, todas las vesículas tienen. Y lo que vemos acá que es sustancia blanca. Sustancia blanca. Y todo lo que vemos aquí, todo esto, sustancia blanca. Esos son los elementos del nivel craneal. Básicamente, vesículas cerebrales, hoz del cerebro. Si ves un poco más hacia afuera, primordio de formación de piel, osificación de huesos del cráneo y demás elementos. Ahora, si nos vamos a la porción nariz, ojos, ojo, nariz. Yo prefiero empezar por la porción de la nariz. ¿Por qué? Porque la nariz es bastante común, es bastante fácil de identificar. Parece compleja, pero es bastante fácil. Lo primero que tienes que ver es que tienes un tabique, y un tabique de cartílago que tú sabes que es cartílago elástico. Vamos a ver aquí entonces a tu tabique nasal, que divide en fosa nasal izquierda, fosa nasal derecha, ¿no? Ahora, tu tabique nasal va a estar rodeado de un tejido que se llama tejido pituitario. Tienes una pituitaria amarilla que rodea todo lo que estás viendo. Es tu tejido pituitario amarillo y también tienes una pituitaria roja o tejido pituitario rojo. ¿Para qué sirven? Básicamente para identificar olores y temperaturas. Se dice que el rojo te identifica la temperatura y el amarillo los olores como tal. Pero tú lo puedes poner como uno solo, que le vas a poner tejido pituitario. Ahora, dentro de tus fosas nasales tú tienes elementos. Y los primeros son estas protrusiones. Una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Esas protrusiones las vamos a llamar cornetes. Cornetes. Y los cornetes te forman espacios. Si te das cuenta, el aire ingresaría por aquí y acá se forma un espacio, acá se forma un espacio. Eso se llaman senos nasales. Senos o meatos, coanas nasales. Senos o coanas nasales. Ahora, ¿qué elemento también podemos identificar? Uno que se encuentra muy anterior, que es la apertura de la nariz, que se llama narina. Que es básicamente el orificio de aire de entrada anterior. Esos son todos los elementos que tú puedes ver en su porción craneal y en la porción nariz.
Ahí para que lo tomen el screenshot de los elementos que ustedes necesitan. Si nos vamos más hacia la porción ojo que les mencionaba, ¿por qué la puse en una diapositiva aparte y por qué les pongo esta imagen? Porque acuérdate que te mencionaba que tienes 3 niveles. Y básicamente tu ojo era eso. ¿Tú te acuerdas que en la vesícula óptica del feto tenías aquí, como ves, ¿no? A tu córnea, a tu cristalino, todo lo que tienes atrás es tu retina. Bueno, aquí como es un corte coronal, el corte lo hacen a esta altura. O también puede ser a esta altura. Es decir, tenemos diferentes niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Lo bueno es que estos no se los toman así tal cual. Entonces, bien por ese lado. En el nivel 1, tú lo que vas a ver es solo espacio interretiniano. Solo vas a ver espacio. En el nivel 2 vas a ver pura retina. Y en el nivel 3 vas a ver músculo y nervio óptico. ¿Cómo se ve? Este es el nivel 1. ¿Sí ves lo que ves? Básicamente ves una cavidad vacía. ¿Y ese es cómo se llama este espacio? Espacio interretiniano. Y evidentemente lo que sí vas a ver, el epitelio que delimita tu ojo por afuera, ¿cómo se llama? Todo esto que estoy bordeando va a ser tu tejido pigmentario. Ahora, en el nivel 2, que es el que tenemos justo aquí al lado. Nivel 2. Ahora aquí sí tenemos un elemento que nos llama mucho la atención al centro, de color rojo, bastante teñido. Va a ser tu retina. E igual tienes toda esta porción o este espacio de aquí que se llama espacio interretiniano. Por otro lado, vamos a poder identificar al tejido pigmentario también que se encuentra siempre, ¿no? Bordeando. Ese es tu tejido pigmentario. Y por último, al nivel 3, que es lo que tenemos acá, ya no vemos ni siquiera espacio interretiniano, ni retina. Pero ¿qué sí vamos a ver? Primero, alcanzas a ver algo de tejido pigmentario, lo pones. Tejido pigmentario. Por otro lado, decíamos que vemos músculos y nervio óptico. El ojo está compuesto por 4 músculos. Un músculo que va por arriba, un músculo que va por un lado, un músculo que va por el otro lado y un músculo que va hacia abajo. Cosa que, si quieres mirar hacia un lado, ¿qué músculo jala? Si quiero ver hacia acá, este músculo jala para acá. Si quiero ver hacia acá, este músculo jala para acá. Si quiero ver hacia arriba, este para arriba. Si quiero ver hacia abajo, este jala para abajo. Entonces, para que lo logres identificar, si te acuerdes, aquí están. 1, 2, 3 y 4. Que son los músculos rectos del ojo. Vamos a ponerles otro color porque amarillo ya puse el otro. Este color verde fue. Que van a ser tus músculos rectos ópticos. Es decir, tienes un recto superior, un recto inferior, un recto lateral y un recto medial. Pero tú pones músculos ópticos. Y el nervio, Fernando, ¿dónde está el nervio? Pues lo tienes aquí, al centro, ¿no? Esto que ves aquí es tu nervio óptico. Todo es vesícula óptica, por cierto. El elemento aquí principal también es la vesícula óptica, que también es un elemento. Que a diferentes alturas, o como se ha hecho el corte, tiene diferentes elementos. Solo puede tener tejido y espacio, puede tener solo retina, espacio y tejido, o si estás muy atrás, tiene solo tejido, músculo y nervio. Pero tu elemento es la vesícula óptica, ¿no? Esos son todos los elementos que alcanzas a ver. Igual yo te estoy poniendo la imagen así para que le puedas realizar el screenshot. Más hacia inferior, ¿qué tenemos? Ahora la porción de boca. ¿Te acuerdas que vimos craneal, ojo, nariz, boca? Ya, ¿qué vamos a ver en boca? Primero, si te das cuenta, aquí alcanzamos a ver algo de lo que es el tabique nasal, como dato, tabique nasal. Pero aquí lo que nos importa es que tenemos primero labio superior. Es verdad que el labio superior se divide en lado superior izquierdo y derecho, pero bueno, tú lo vas a poner aquí simplemente como labio superior.
Y algo muy importante, en la cara, entre el labio superior y la nariz, tenemos un hueso. Ese hueso que está aquí en osificación. Y acá también. Que es la osificación de tu hueso maxilar superior. Osificación del maxilar superior, que recuerda que tiene una osificación de tipo mixta. Esto que vemos aquí abajo va a ser su lengua, que se caracteriza por todo este pocotón de puntitos que tiene arriba, que son casi imperceptibles, pero esos puntitos son los que tú vas a conocer como papilas gustativas. E inclusive aquí ves tú, por sobre la lengua, un epitelio característico. Vas a ponerle que ese es tu epitelio lingual. Ahora lo que les mencionaba, ¿no? Ya les voy a mostrar mejor más adelante. Acá se ve mejor. Si te das cuenta, esto de aquí es tu proceso de osificación. Todo esto. Y acá también ves un poco. Osificación del maxilar superior. Acá también vemos, date cuenta, sigues viendo un poco de tabique nasal. Esto de aquí, ¿qué va a hacer? Mira cómo se ve un poco de todo. Esto de acá es un cornete. Esto de aquí, si es un orificio nasal, ¿cómo se llamaba? Narina. Y por debajo, los elementos que te mencionaba de la boca. Labio superior. Labio superior. Tienes por debajo a tu lengua. Y la lengua estaba compuesta por diferentes elementos, pero aquí se ve algo más. Primero, todas las que son las papilas gustativas. Todo lo que son papilas gustativas. Vamos a ver estos que tú ves aquí como franjas, que se van a llamar músculos intrínsecos de la lengua. Músculos intrínsecos. Y por arriba lo que te mencioné que le podemos llamar como epitelio lingual. Alrededor de toda la lengua. Epitelio lingual. Ahora, si nos vamos más hacia abajo, podemos ver aún aquí todavía, todo esto que vemos aquí es la lengua. Papilas, siempre va a ser papilas, 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 papila, 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 papila. Papila gustativa. Todo lo que tú ves aquí como franja, recuerda, franja, 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 franja. Músculos intrínsecos de la lengua. Y esto que tú ves aquí es tu pilar de la lengua. Es esa especie de frenillo que tú tienes cuando ves por debajo de la lengua, ya, esto. Inclusive aquí ves más músculos que permiten movimiento del mismo. Pero esto que tú ves aquí es tu pilar de la lengua. Pilar lingual. Ahora, si esta es la porción inferior de tu lengua y tú salivas por ahí, esto que tú vas a ver aquí van a ser glándulas salivales. Glándula salival. Y si nos ponemos exquisitos aquí a la periferia de la lengua, podemos ver lo que conocíamos como epitelio lingual. Y acá lo último que vamos a ver es tu osificación. Y acá también, osificación. ¿De qué? De tu mandíbula o maxilar inferior, que se ve mejor acá. Todo eso que estamos viendo ahí es tu proceso de osificación mandibular. Todo lo que estamos viendo aquí es tu proceso de osificación de la mandíbula. Ahora, acá se alcanza a ver algo de la encía y se ve un germen dentario. Y recuerda que tu germen dentario, y esto de acá abajo es la osificación de la mandíbula, todo esto. De la mandíbula.
El germen dentario tiene elementos como lo son la pulpa, elementos como el retículo estrellado, y por último, ameloblastos. Y eso sobre la encía, ¿no? Ahí vemos esos elementos. Tomarle foto. Y así terminamos lo que es cara fetal. Un corte coronal de cara fetal de 5 meses. Y por último vamos a ver lo que son los cortes de osificación, que son dos. Osificación endocondral y osificación intramembranosa. Vamos a ver las diferencias. Primero, la osificación endocondral, que recordemos que es la osificación de tipo secundaria o indirecta, que proviene directamente de una placa de cartílago. Y si proviene de una placa de cartílago, vamos a ir de afuera hacia adentro. Es decir, esto de acá es cartílago que se va a ir convirtiendo constante progresivamente en hueso, básicamente. Entonces tú vas a tener una transición de placa de cartílago a placa de hueso. Es decir, primero vas a ver elementos de cartílago como lo son condrocitos y condroblastos, y después vas a ver elementos del hueso, como espículas, trabéculas, osteocitos, osteoblastos y osteoblastos. Entonces, si empezamos de lo más externo, es acá abajo. Y esto que tenemos aquí, si es cartílago, todo lo que vemos acá, el elemento externo del cartílago se llama pericondrio. Y tu zona como tal, tú la vas a dividir en varias partes. Tenemos una, la zona de reposo. La zona de reposo, que es esta zona que alcanzamos a ver aquí a la periferia, de reposo, que es donde tenemos principalmente a los condroblastos. Que recuerda que esos condroblastos se van a crecer y se van a convertir en lo que va a ser tus condrocitos, que los ves aquí. Y eso es lo más característico de esta zona de aquí. Esta se llama zona proliferativa. Zona proliferativa. Aquí tenemos a los condrocitos. Si te das cuenta que aquí los condrocitos optan una forma particular, es la agrupación típica de pila de monedas que tú has escuchado. La zona proliferativa es la zona de pilas de monedas que son condrocitos apilados uno sobre otro. Ahora, si seguimos subiendo, acá también vamos a ver por debajo. Todo esto, zona proliferativa, es la zona más grande. Zona proliferativa. Pero aquí ves un punto de corte distinto. Y es que esto de aquí se llama zona de hipertrofia. ¿Sí ves que se vuelven muy grandes? Zona hipertrofia. Porque estos se vuelven grandes. Los condrocitos se hipertrofian porque se llenan de sulfato de calcio para en algún punto reventar y convertirse en la zona de muerte. Crecen tanto que se hipertrofian y mueren. Entonces, estos siguen siendo condrocitos, pero que están más grandes, más gordos. Y esta de acá es tu zona de muerte, la que tienes arriba. Todo lo de arriba es tu zona de muerte, principalmente esta de aquí. Zona de muerte. Y tú en tu zona de muerte vas a encontrar que aquí empiezan a aparecer los primeros elementos óseos. Es decir, aparecen osteocitos y osteoblastos. Y todo lo que tú ves aquí, ya vas a decir que son elementos de hueso. Todo esto son espículas y trabéculas óseas. Espículas óseas. Esto que tú ves aquí, eso que ves ahí al centro, es un conducto de Havers. Y dentro de lo que es el espacio que vemos aquí, es todo tejido óseo en formación. Tejido óseo. ¿Y qué es lo característico del tejido óseo en formación? Aquí lo importante es que tú identifiques que es tejido óseo. ¿Por qué? Porque tú exactamente no vas a poder ver a las células del tejido óseo. Pero tú sabes que tienes tejido óseo, automáticamente tienes condrocitos, osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Evidentemente, los osteocitos se encuentran dentro del tejido óseo como tal, es decir, por aquí. Los osteoblastos se encuentran un poco más dentro de la matriz ósea,
y otros dentro de el propia espícula, y los osteoclastos se suelen encontrar a la periferia de las espículas. Ahora, acá para recapitular, vamos a ver también, tenemos acá abajo zona de reposo. Todo lo que vemos acá es zona proliferativa. Lo que tenemos aquí es zona de hipertrofia. Bueno, más así, más que nada. Hipertrofia. Y por último, tu zona de muerte. Recuerda que aquí tienes tú condroblastos, condroblastos, condrocitos en sus pilas de monedas, condrocitos pero hipertrofiados más grandes, y en la zona de muerte ya encuentras tú espículas y trabéculas óseas. Todas estas son espículas. Y dentro de las espículas tú encuentras, por decirte, osteocitos de mayor tamaño, osteoblastos, y por la periferia vas a encontrarte osteoclastos. Y estos conductos que tú ves dentro son tus conductos de Havertz, dentro de la espícula. Eso respecto a osificación endocondral. Y por último, la osificación intramembranosa, es decir, que proviene directamente de tejido embrionario, proviene de mesénquima, aparece de, no de la nada, pero prácticamente de la nada. Y aquí, ¿qué es lo que nos llama la atención? Es un poco más sencillo, porque ya netamente todo es tejido óseo. ¿Cómo lo identificas? Primero, todo lo que tú ves aquí ya es hueso. Es decir, esto de aquí, desde este punto hasta este punto. Y si te das cuenta, aquí afuera tenemos estas que son como tablillas, literalmente. Ya, esa se va a llamar tu tablilla ósea externa. Ósea externa. Y esta es tu tablilla ósea interna. Interna. Ahora, ¿qué elementos también vamos a identificar? Ya nos vamos a ir directamente dentro del hueso y dentro del mismo encontramos a todo lo que tú ves aquí que son tus espículas o trabéculas óseas. Espículas. Que si le hacemos mayor aumento se ve mejor acá, ¿verdad? Espícula ósea. Acá vemos a tu tablilla ósea interna y acá tu tablilla ósea externa. Dentro de tu hueso como tal, todo lo que tú ves aquí es, todo lo que no sea espícula y ves aquí, se denomina matriz, matriz ósea. Matriz ósea. Y lo que ves dentro de la espícula, recuerda, ¿no? Tú tienes, primero, vas a tener esas células que van a ser tus osteocitos. Vas a tener células de mayor tamaño que van a ser tus condroblastos. Perdón, osteoblastos. Osteoblastos. Y a la periferia siempre son las células de gran tamaño, tus osteoclastos, que son las células del remodelado óseo. Osteoclastos. ¿Cómo se ve mayor tamaño? Aquí ves una espícula, ¿no? Esto es una espícula ósea. Espícula ósea. Y vas a ver sus elementos, ¿no? Aquí ves osteoblastos. Todos estos son osteoblastos. Vamos a ponerlos en morado para que se puedan ver. Osteoblastos. Osteoblastos. Ahora, vas a ver osteocitos que acá no se alcanzan a diferenciar, pero tú tienes que imaginar aquí. Tienes que saber que están aquí porque no se puede
Hola, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? No sé qué pasó. Creo que hubo un error y se salió. Pero bueno, si me escuchan, creo que la clase igual se sigue grabando. Sí. Me quedé, ¿alguien sabe por dónde me quedé? Me quedé en osificación intramembranosa, ¿verdad? Sí. Chéverísimo. Gracias. Bueno, para terminar, como les estaba mencionando, dentro de tu espícula ósea tenemos esas células de gran tamaño que son a los osteoblastos. Los osteocitos, que son esos puntitos que tú, aunque no los veas, tienes que imaginarlos un poco, porque no puede haber espícula ósea si no hay osteocitos. Y a la periferia, células que se alcanzan a ver aquí, quizás, acá, 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 que van a ser tus osteoclastos. Y todo lo que tú ves aquí se llama matriz ósea. Y ahí tienes, ¿no? Te dejo nuevamente para que le hagas el screenshot que le quieras hacer, para que estudies. Y ya, ves, son las 11 y 11, pidan un deseo. Y ya, básicamente hoy hemos podido recapitular lo que es osificación intramembranosa, osificación endocondral, hemos visto corte coronal de cara fetal de 5 meses, hemos podido ver corte oblicuo de tórax y abdomen de 4 meses en vista dorso-ventral y en vista ventrodorsal, y los cortes de transverso de tórax de 2 meses y medio, a sus 3 niveles, pues no, tráquea, carina y bronquio principal. Bueno, más que esto yo no les puedo ayudar. Para mí no es nada hacer esto igual, entonces espero les haya servido mucho, hayan podido entender, hayan podido aclarar sus dudas, que les vaya muy bien en su lección. No les di los cortes de embrión ni de feto porque ya los di el fin de semana y hay una clase grabada. Entonces se los voy a hacer llegar a todos ustedes para que puedan tener el video y lo complementen pues con la clase de hoy. Espero les vaya muy bien, tengan muchos éxitos. Ya es tarde, estamos cansados todos, queremos irnos a dormir. Entonces no les robo más tiempo, chicos. Espero les haya servido y que tengan muy, muy linda noche. Que les vaya muy bien. Descansen. Déjenme dejar de grabar.